Hi, Shalom hermanos. Primero más que nada quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Merkah HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright. So en esta tema quiero entrar al punto, al tema de entrar al, al tópico, pues, de los extranjeros, alright, porque aquí agarré un comentario o un comment en el video que hicimos aquí sonando la trompeta de un Nelly Contreras, right. Dice: hermanos, desde Venezuela les escribo, gracias por la información. Ah, que me surge una pregunta cuando en las escrituras dice una ley tendrás tanto como al nativo como al extranjero. ¿Quiénes son los extranjeros que habla las sagradas escrituras? Gracias, alright. Primeramente quiero decir, a Salakia, no nomás a Nelly Contreras, pero a todos que, han ponido comments. Yo por mayoreo voy a YouTube por parte del teléfono y mis notificaciones cuando llegan el comentario se, um, se borran luego, nomás los puedo ver una vez, pero ya por parte del email, chequeando el email, ya los puedo ver más, por más tiempo. Alright, so por el espíritu de Yahweh Hashem Yahushua voy a combatir para tratar de ver más los comentarios y responderlos más rápido, man. Alright, so un salaque y por el espíritu vamos a responder a estas preguntas. Alright, so respondiendo a la pregunta del extranjero, aquí en Éxodos, dice también en Números, pero en Éxodos 12 también es a donde lo encontré primero, right? So vamos a leer esa parte de extranjeros, right? Voy a empezar en Éxodos 12 y 43, dice: y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Alright, so se tienen que recordar que esto es una ley, alright. Dice: ningún extraño comerá de ella, right. 44 dice: mas todo el... Se frizó. Satanás, man. Frizó la pantalla, man. Damn, sí, bro. Ya ves, Satanás, bro. Y ahora se borraron todos los que están alineados. But, hey, está bien, por el espíritu vamos a continuar, vamos a ir por la historia. Alright. Dice: ningún extraño comerá de ella. Dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. Alright. So, y dice: el extranjero y el asalario no comerá de ella. Alright. So aquí otra vez te lo está diciendo que el extranjero, alright, el asalario no comerá de ella, pero si es tu siervo que, que has comprado por dinero, a él lo tienes que circuncisar, man. Alright, so hay una separación ahí, ¿verdad? Alright. Al que compras por dinero y a otro extraño que es, que no es tuyo, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Dice: en una casa se comerá. Ahora está hablando de la Pascua. Y dice: y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel le santificará. Mas si algún extranjero peregrino contigo y quisiere hacer la Pascua a Yahweh, séale circuncisado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Alright, so aquí te está diciendo ahora que otro extranjero peregrino que peregrinaré contigo, right?
como el que está visitando, all right, viviendo contigo temporalmente. All right, si él quiere comer, tan solo que sea circuncisado, puede comer. All right? So aquí, a la persona que no tiene entendimiento va a pensar que esta es una contradicción, porque leímos en verso 43, dice, ningún extraño comerá de ella, y en verso 45 dice, el extranjero y el asalario no comerá de ella. All right? Pero ahora te está diciendo que el que peregrina contigo, el extraño, tan solo que sea circuncisado, puede comer. All right? So, para tener entendimiento de esto, tenemos que entender primeramente que las escrituras no se contradicen. All right? Las escrituras son puras, man. All right? Santas. All right? Como aquí dicen Salmos 12:6, dice las palabras de Yahweh, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces, man. Alright, so el número 7 es un completo número, man. Número completo. Alright, so ya es perfecta, man. No hay contradicciones entre las escrituras. Alright, so eso es primeramente. Alright, vamos a ir a 1 Corintios 14:33. Dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, right? Y si ven aquí en el inglés, dice autor de confusión, alright? Porque toda su palabra, todo su querer está escrito en las palabras. So, el Señor no te va a dar disensión o confusión, right? También dicen en otras versiones, porque Dios no es Dios de desorden. Alright, todo va a estar en un orden. Alright, so, regresando a Éxodo 12, tenemos que saber que esto no es una contradicción, sino se tiene que buscar el entendimiento por qué un extranjero puede comer y el otro no. Y la respuesta de eso es que el extranjero peregrino que está habitando contigo, alright, ese es un israelita, man. Alright, ese es un extranjero, porque él no nació en la tierra de Israel, sino que nació afuera de la tierra de Israel, pero todavía es una israelita. ¿Ok? Y lo vamos a probar por las escrituras. Alright, el extranjero que no puede comer, alright, ese es un extranjero de las otras naciones, man. Ellos nunca tenieron parte de las escrituras, man. Y eso vamos a leer también. Alright. Entre todas las escrituras, si la leen, van a ver que Israel siempre enseñó el amor entre su gente, man. Alright. Y más a los extranjeros de su gente, man. Porque Israel tiene una historia de ser extranjeros en tierras no conocidas, right? So, si continuamos a leer, dice, Salakia. Acá. Vamos a ver un poquito más. Salakia, perdí el lugar. Voy a leer de 46. Dice, será 45. Dice, el que es extranjero, mercenario, no la comerá. Right, sí leímos esto. Verso 47 dice, toda la congregación de Israel la celebrará, man. Y ellos son los únicos que van a estar celebrando. Y ahí es otra pista. Como sabemos que los extranjeros peregrinos que están entre ustedes, alright, que están tomando parte, celebrando, son israelitas. Alright, 48 dice, si algún extranjero que reside entre vosotros, esto lo leímos ya, esto es, donde decía los peregrinos, right? Dice, quisiera celebrar la Pascua de Yahweh, que sea circuncisado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla. Y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella, right? De las otras naciones. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que viva entre vosotros, right?
So, te está diciendo que la misma ley que se le fue dada a los israelitas es la misma ley que se le va a ser puesta al peregrino, el que está visitando, alright, como el residente israelita, alright, que está contigo, man. Ok. So vamos a continuar para probar eso, más en detalle. Alright, vamos a ir ahora en Éxodo 2 y 21. Alright, porque se tiene que reconocer, man, que hay dos tipos de extranjeros, man. Alright, igual como hay dos tipos de gentiles. Alright, siempre ha sido así. Ok, ejemplo aquí en Éxodo 2 y 21 dice, Moisés aceptó vivir con aquel hombre, right, su suegro, dice, y él dio su hija Zafora a Moisés, right? Dice, ella dio a luz a un hijo y él le puso por nombre Gershon o Gerson, right? Dice, porque dijo, fui forastero en tierra extraña. Deja agarrar otra versión. Sagradas Escrituras. Dice, la cual le dio a luz un hijo, verso 22, la cual le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershon, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena, man. So mismo Moisés, él era un peregrino, man. Alright. Si a él no le, si la ley no se le fuera dada directamente por parte de Moisés, él hubiera sido considerado un extranjero, man. Alright, porque él fue creado en las costumbres de Egipto, alright, pero el Señor lo sacó de eso y reunió a Israel. Pero eso es para ejemplo que había israelitas tomando las costumbres de las otras naciones, man. No nomás era Moisés, eran otras gentes que estaban de afuera siendo extranjeros, man. Alright. Y él sabía que él era un israelita, pero creció como uno de Egipto, man. Hasta lo confundieron por uno de Egipto. Alright. Continuando, man. Vamos a ir al libro de Números 9 y 14. Dice, y si morare con vosotros algún extranjero, hiciere la Pascua al Señor, right? Lo mismo que leímos en Éxodo, dice, conforme a la ordenanza de la Pascua y conforme a sus leyes, así la hará. Una misma ordenanza tendréis así al extranjero como al natural de la tierra. Y esa es la única diferencia entre el extranjero y el natural de la tierra. La única diferencia es que el israelita natural es de la tierra. Alright. El extranjero aquí nomás es israelita, pero la única diferencia es que no fue nacido en la tierra. ¿Ok? Y esto fue ordenanzas que el Señor nos dio, también sabiendo que nos íbamos a ser desparcidos, que ya aún había extranjeros, alright, pero que iba a ser parte de nuestra cultura, man, que iba a haber gente de nuestra sangre esparcidas alrededor de nosotros, no en la tierra, y aún entre los cuatro fines del mundo, man. Alright. Continuando, números 15, dice, números 15 y 30 dice, más la persona que hiciere algo con ciencia así al natural como, agarrar otra versión, dice, números 15 y 30 dice, pero si alguien comete pecado con altivez, ¿verdad? Con orgullo, dice, sea natural o extranjero, a Yahweh injuria. Dice, tal persona será excluida de entre su pueblo. Alright, entonces, aquí en números, ¿por qué está incluyendo el extranjero, man? Alright, porque si leemos en Amos 3, Amos 3 y 1 dice, oíd esta palabra que Yahweh ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel.
Dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, solamente a vosotros, a ustedes, ¿verdad? Solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. So, básicamente aquí le está diciendo a los hijos de Israel que solamente a ellos iban a ser castigados por los pecados, man, porque solamente a ellos ha conocido, solamente a ellos se le fue dado la ley. Alright. Ellos, Israel fue los que estaban debajo de las nubes, man. Alright. A ellos se les fue dado la ley, a ellos se les fue dado el pacto. So, aquí regresando a números 15, ¿por qué el extranjero está incluido en esto? Números, lo voy a leer otra vez, número 15 y 30 dice, pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural, right? El que fue el nativo, como fue mencionado en el comentario, right? El nativo, o extranjero, a Yahweh injuria. Y si este extranjero hubiera estado hablando de las otras naciones, el juicio de ser cortada entre el pueblo no fuera sido dado, man. Porque ya ves las otras naciones, you know, ellos cometen pecado, ellos comen el puerco, el langostino, adoran a los ídolos, alright, practican la homosexualidad, abominación tras abominación, man. Alright, pero ellos todavía están unidos, man. Ellos no están cortados de su gente, man. Alright, ellos no han agarrado el juicio tan como le ha pasado a Israel. Alright, a los verdaderos israelitas, man. Alright. Pero aquí está incluido porque hay un extranjero que es israelita, pero no es natural de la tierra, sino nació afuera de la tierra. Alright. Y a ellos le cae la misma ley. Es por eso muchos se confunden, dicen, oh, aunque es extranjero, ya ves, está abierta para todo el mundo. No. Si eso hubiera sido el caso, entonces ¿por qué Amos 3 y 2 dice lo que dice? Alright. El Señor nomás ha conocido a la nación de Israel y solo a ellos se le fue dado la ley. Alright. So, es claro por las escrituras, si entienden de que la palabra de Dios es purificada 7 veces, como dijo en Salmos 12, y que el Señor no es un autor de confusión, no es un Dios ¿cómo dice? De desorden. Entonces se puede ver que hay dos tipos de extranjeros. Right? Y vamos a continuar a ver que de estos extranjeros contra los extranjeros que no eran naturales, que son israelitas, contra las otras naciones que son extranjeros, right, de la nación de Israel, como la escritura habla de ellos, man. Vamos a ir al libro de Nehemías 13 y 1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés a oídos del pueblo, y se halló escrito en él, no entrará jamás. Lo vale otra vez, dice, no entrará jamás el amonita ni el moabita en la congregación de Dios, man. So no. Los extranjeros de la nación de Israel, que son de las otras naciones, ellos no tienen parte en nada de lo que es Israel, man. Alright, hay una clara separación, man, y la palabra del Señor no es de desorden, alright, sino todo tiene su sentido. Hay dos tipos de gentiles y hay dos tipos de extranjeros, man. Alright, así es como se da el sentido de las escrituras, Si no hubiera sido dos tipos de extranjeros y dos tipos de gentiles, hubiera sido una conjunción. Pero no es. Sabemos que no es. Alright, porque la escritura es clara. Dice, no entrará jamás el amonita ni el moabita en la congregación de Dios, man. Alright. So ellos no pueden tomar parte de la Pascua, man. Alright. Voy a acabar con estas últimas escrituras aquí. Vamos a ir a las últimas dos, Deuteronomios 30 y 1.
Dice, sucederá, alright, que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, y esas son las palabras de Moisés, diciendo, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón en medio de todas las naciones donde Yahweh tu Dios te ha dispersado, si vuelves tú con tus hijos a Yahweh tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Yahweh tu Dios también te restaurará de tu cautividad en tierra misericordia de ti. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Yahweh tu Dios te ha dispersado, man. Y Yahweh Bashem Yahushai es perfecto en sus mandamientos que nos ha dado, man. Es por eso que nos dio una ley al israelita extranjero, man. ¿Por qué? Porque él sabía que íbamos a ser dispersos, man. Aún en ese tiempo ya teníamos israelitas que no vivían en la tierra, que no era natural de la tierra, pero aún iba a pasar en el futuro que íbamos a ser desparcidos, man. Y entonces, ¿cómo iban a ser regresados, man? El Señor prometió que Él iba a restaurar las captividades, las dispersiones. Right? So, esas leyes caen para esa gente, man. Alright. Esa aún va a ser la misma con el extraño, el extranjero, el extranjero israelita y el israelita natural de la tierra. Alright. So, voy a acabar con esta última escritura aquí en el libro de Obdías 1 y 11 dice, voy a leer verso 10 dice, y ya saben los hermanos que han estado escuchando, que han estado aprendiendo, saben que todo el libro de Obdías está escrito contra la nación de Esaú Edom, que es nuestro enemigo, el diablo, escritas en las escrituras, man. Alright. So aquí dice Obdías 1 y 10, alright, dice, por la violencia hecha a tu hermano Jacob, right? Porque Jacob era el hermano de Saúl, dice, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. El día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños, right? Esos son los extraños de las otras naciones, right? Porque hay esos extraños, y los extranjeros llevaron hasta sus puertas y echaron suertes por Israel. Las otras naciones saquearon a Israel. Y dice, tú también te comportases como uno de ellos. Esaú Edom estaba ahí al lado con ellos. Y Esaú Edom es de otra nación. Right? Son estos edomitas que ahorita reinan en Babilonia. También conocidos como los Estados Unidos, man. Americanos. Right? La gran ramera que habla las escrituras. Estos edomitas güeros, man. Alright. Dice, no debéis haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. Alright, Salakia. Aquí voy a agarrar otra versión, las Sagradas Escrituras. Dice, pues no... Right. Tú también eras como uno de ellos. Verso 12 dice, pues no debéis tú estar mirando en el día de tu hermano, en el día que fue extrañado, right? Y esa palabra extrañado, aquí le agarré el significado, right? Porque ahora en estos tiempos, extrañar es decir, que deseas, que quiere estar contigo, ¿verdad? Y es una de las definiciones, dice, producir una cosa extrañeza a una persona, echar de menos a una persona, un animal o una, pero la definición es el cuarto. Dice, desterrar a una persona o a un país, y que dice abajo, extranjero. Alright. Extranjero, man. Alright. So, hay dos tipos de extranjeros, man. Es claro por las escrituras, man.
Lo quieren ver o no lo quieren ver, man, es la verdad. Alright? Y el Señor siempre ha sido solo por su pueblo, man. Eso lo puedes leer en el libro de Hechos 5 y 30. Dice, mandó a su hijo a morir solo para Israel. Dice Hechos 5 y 30, el Dios de nuestros padres levantó a Yahushai, el cual vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados, man. No dijo a todo el mundo ahí, man. Y Israel es conocido como un mundo. Es por eso Juan 3 y 16 muchos lo confunden. Alright? Israel es todo un mundo de ellos mismos, man. También en el libro de Romanos te dice que la ley nomás fueron dado a Israel. Y Romanos 9 y 3 dice, porque deseará yo mismo ser apartado del Hamashiach, el Mashayak, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. Right. Dice en verso 4, dice, que son israelitas, de los cuales es la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, man. Todo se les fue dado a los israelitas, man. Y a nadie más, man. Regresando a Obdías 1 y 12 dice, pues no debéis tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado, right, sacado de su tierra, así, siendo hecho un extraño, man. Un extranjero, digo, Salakia. Dice, no te habías de alejar de los hijos de Judá en el día de que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia, man. So Israel ha tenido esa historia de ser extranjeros, man. All right? Por eso que hay, la escritura dice que el extranjero, ningún extranjero va a comer de la Pascua, y también te dice que en el mismo capítulo te dice que el extranjero peregrino, si se circuncisa, él puede comer, significando que hay dos tipos. Igual aquí en el mismo capítulo de Obdías te dice que las otras naciones, los extranjeros, all right, ellos saquearon la tierra, y Israel, Judá, ellos mismos fueron hechos extranjeros, man. All right? So, con eso, ojalá el electo allá afuera fue edificado. Voy a concluir esta lección con dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Mekah HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Man, hasta la próxima. Les digo Shalom y Abar Babal.